Compañeros, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Hola muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? Buenas noches, profe, buenas profesor. noches. Profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? Buenas ¿Bien, noches, bien? profe. ¿Cómo van? Bien, gracias. Qué bueno. Permítame, ya comparto la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema que he denominado eh, impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. Esta sesión, digamos que tiene dos partes. La primera es un componente teórico y en la segunda vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a ver cómo se hizo ese proceso de convergencia de la contabilidad antigua al estándar internacional, ¿ok? Analizando el estado de situación financiera, creando el estado de situación financiera de apertura, realizando los asientos contables que había que realizar para poder dar el salto al estándar internacional y de esta manera ya arrancar el 2015 con el estándar internacional en temas de normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, eh, digamos que aquí a nivel de introducción, pues hay que arrancar por decir que nuestro país fue uno de los países de América Latina que, digamos que fue como de los últimos, fue esos países que está ahí como chilingueando con el tema de tomar la decisión de si se pasaba o no al estándar internacional. Eh, un poco porque, digamos que no había una autoridad ya nombrada que se encargara de hacer madurar ese estándar internacional al interior del país. Que ese pues verdaderamente fue el problema que se tuvo con la contabilidad antigua, la contabilidad regida por el decreto 2649, ya que digamos que esa contabilidad no tenía una autoridad que se encargara de velar que en realidad se estaba aplicando ese estándar internacional, porque también era un estándar internacional.
Era el estándar que estaba aplicando Estados Unidos. Colombia se copió de eso, lo implementó y lo dejó ahí tirado. Pensó que ya era implementarlo y listo, las empresas son juiciosas y ellas se encargan de madurar el tema y hacer que funcione. Y pues no, las empresas no, esa no es su función. La función de las empresas es producir productos, comercializarlos, cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que al no haber un ente que se encargara realmente de desarrollar ese tipo de actividad, de vigilar que que se estuviera implementando el estándar internacional de manera correcta. Y si a eso le sumamos que la contabilidad y la parte tributaria nunca han ido de la mano en nuestro país, pues peor. Entonces no le importaba al Estado velar porque eso funcionara, porque ese estándar internacional funcionara. ¿Qué pasó? Pues digamos que frente a ese hecho, y pues digamos que eh, teniendo en cuenta que todo el tema de la implementación de este estándar, pues ya se venía haciendo con mucha consistencia en el resto de países a nivel mundial. Colombia pues estaba haciendo la loca y decía, no, pues sí, esperemos a ver qué pasa, a ver en qué momento se da ese salto. Entonces, tuvo que ser el Fondo Monetario Internacional quien puso a Colombia contra las cuerdas y le dijo, mire, señores Colombia, yo los entiendo, ustedes tienen problemas de narcotráfico, ustedes tienen problemas de guerrilla, tienen problemas de corrupción, todos sus gobernantes han sido unos corruptos de aquí a Pekín. Entonces, siento mucho la situación, pero ustedes o se pasan al estándar internacional o no van a ingresar al mercado de capitales. ¿Qué significa no ingresar al mercado de capitales? Sencillo, no pueden las empresas colombianas cotizar en las bolsas del exterior. Y pues digamos que pierden competitividad y esto le afecta muchísimo a las empresas. Entonces, claro, los gremios salieron a decir al gobierno, bueno, aquí nos toca pasarnos o pasarnos. O usted toma las riendas del asunto o esto se va a desordenar. ¿Ok? Entonces, claro, pues los gremios estaban preocupados y bueno, digamos que usted estará diciendo ahorita, pero ¿qué gremios? Pues básicamente las grandes empresas, aquellas empresas que cotizan en bolsa, aquellas empresas que realmente tienen negocios con otros países, que tienen clientes en el exterior, esas eran las que estaban más preocupadas. Entonces, partiendo de ese hecho, básicamente lo que le tocó a Colombia fue a través del decreto 1314 de 2009 decir, ok, sí, listo, señor Fondo Monetario, nos vamos a pasar al estándar internacional, pero denme un tiempito porque es que usted sabe que eso no se puede así tan a la ligera, hay que medir el impacto, yo nombro unos entes que se van a encargar de implementarlo, de hacerle seguimiento, de madurarlo, etcétera, etcétera, y de esta manera, pues, desarrollar una buena actividad. Entonces sucede que con todo este tema de la globalización y la manera veloz con la que, digamos que evolucionan los negocios, todo el tema de las relaciones económicas y esos tratados que se firman entre países o entre naciones, pues eso se ha ido fortaleciendo cada vez más. Y eso, digamos que se da debido a que los países, gracias a esos tratados de libre comercio o esos convenios o esas alianzas que hacen, entre varios países, pues eso ha permitido a las empresas que, pues, obviamente, que accedan a nuevos mercados transnacionales. Les da otra visión, les permite tener otra óptica de los negocios, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas son, entre algunas otras, no contar con sistemas de información contables y financieros que sean de pronto uniformes, ¿sí? Que sean homogéneos para su comunicación, que sea fácil que se hablen entre ellos, ¿sí? Todo el tema de análisis e interpretación también ha sido una talanquera. Eh, Problemas, digamos, que les permita a ellos utilizar una serie de políticas que sean, de alguna manera, que sean unas políticas armonizadas a nivel mundial. Entonces, con todo este tipo de situaciones, y a eso agréguele el hecho de que la información que está siendo reportada por las empresas, pues no era muy comprensible en la contabilidad anterior, ¿sí? Eh, eh, digamos que se tenía ese inconveniente, y si la información no era comprensible, pues mucho menos era confiable y era de muy difícil interpretación. Entonces, teniendo en cuenta todo ese tipo de situaciones,
pues las pequeñas y las medianas empresas, digamos que tuvieron que realizar un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para poder adaptarse a esas nuevas exigencias que traía el tema de la implementación de esos estándares internacionales. Entonces, básicamente aquí a nivel de introducción, pues lo que hay que tener en cuenta es que Colombia implementó de manera tardía ese proceso de implementación del estándar internacional. Las relaciones económicas entre naciones pues se han fortalecido cada vez más. Esto ha permitido pues que haya más flujo de negocios, que cada vez se comercialicen más productos entre los países, y esto obviamente pues le abre la puerta a las diferentes empresas. El hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros homogéneos para su comunicación se convirtió en un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información desafortunadamente no era confiable. Entonces, básicamente una empresa iba y pedía un préstamo a un banco, y era más que todo como un salto de fe que daba ese banco para decir, ok, le voy a dar el préstamo, pero Dios quiera que no me va a quedar mal, que no se me vaya, que no vaya a quebrar, que las cosas le vayan bien. Sí, entonces como que era un conflicto para las entidades porque la información no era confiable. Y por último, impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora es lo que vamos a ver en la parte práctica. Es decir, cómo vemos ese tipo de impacto de pasarnos de la contabilidad antigua al estándar internacional. Entonces, como les decía, pues hoy vamos a realizar un análisis sobre esos principales impactos que se dieron en ese proceso de migración o en ese proceso de cambio del estándar que teníamos implementado, regido por el decreto 2649, al estándar internacional. ¿Qué pasa con los estados financieros de una empresa, puntualmente con una empresa comercializadora, que es el caso que vamos a analizar? Y a partir de esa implementación de esos procedimientos del estándar internacional, pues digamos que se va a hacer un paralelo entre cómo era el modelo anterior y cómo estamos hoy en día con la implementación del estándar internacional. Entonces, partiendo de esa introducción tan larga, hay que tener presente que hay unas necesidades. ¿Qué tipo de necesidades se tienen frente al tema del estándar internacional? Sucede que en el mundo, en este mundo de los negocios, se ha creado la necesidad de la presentación, se ha creado la necesidad de la lectura y de la interpretación de los estados financieros, pero que se haga de una manera uniforme. Es decir, que si usted coge el estado financiero de una empresa manufacturera A y lo va a comparar con el estado financiero de una empresa manufacturera B, sea fácil de leer y poder identificar qué empresa está bien y qué empresa está pasando por necesidades. ¿Okay? Eso es lo que se busca, que tenga esa homogeneidad y que sea fácil de leer por cualquier persona. ¿Ok? Entonces, básicamente, con eso lo que se busca es que, digamos que la generación de la información sea una generación, sea una información de mejor calidad, que sea una información más acorde a las necesidades de los usuarios que están al otro lado digamos que de nuestras fronteras, con los que pretendemos hacer negocios, con los cuales pretendemos nosotros como organización expandirnos y obviamente pues abrir nuevas posibilidades de negocio. Y para el caso colombiano, se espera que los proveedores de capital extranjeros entiendan y tengan más confianza en esas cifras financieras, que son cifras que le están presentando ¿quiénes? Las empresas, las compañías, y a partir de la implementación de ese modelo de NIF, digamos que podamos como colaborarnos en la toma de decisiones gerenciales y que esas tomas de decisiones gerenciales sean mucho más asertivas, ¿ok? Eso es, digamos que las necesidades que se tienen desde el aspecto empresarial o gremial, ¿listo? ¿Cómo fue la evolución de las NIF en el mundo? Esto es como una especie de línea de tiempo, ahí medio maluquita, pero pues se las voy a explicar rápidamente. Sucede que por allá en el año de 1973 fundaron el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IASC, ¿ok? IASC significa International Accountant Standards Committee. Entonces era ese comité de las normas internacionales de contabilidad y con todo, digamos que lo que se hizo fue como un equipo de trabajo
de unas personas. Entonces habían contadores de Austria, contadores de Canadá, de Francia, de Alemania, de Japón, de otros países. Y todos como que dijeron, ay, venga, qué chévere sería que todos pudieran, porque es que ese no era solo un problema de Colombia, ¿sí? Todos los países teníamos la misma situación. Entonces digamos que quería cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué le decían? Ok, tráigame los estados financieros porque yo necesito saber que usted es una empresa solvente, usted es una empresa que no se va a robar la plata y que le va a responder a los accionistas. Entonces, digamos que la Bolsa de Valores da como esa confianza de que hace un estudio de que las empresas que están cotizando en bolsa son empresas serias, son empresas que tienen cierta estabilidad y solvencia, y pues eso le permite cotizar sus acciones en esa bolsa de valores. Que pase algo después de eso, ya eso es otro tema, eso hace parte del mercado accionario, pero pues ya digamos que la bolsa de valores ahí se lava las manos, dice, mire, cuando entró en este estado y estaba bien. Ya después hicieron malos negocios o la razón que ya los llevó a la quiebra y pues ya eso es un tema muy ajeno a la bolsa de valores como tal. Entonces nace este comité, pero como un comité de amigos, oye viejo, ¿y qué tal? Y imagínese, y si creáramos una norma internacional de contabilidad que hiciera esto y que para la elaboración del estado de situación financiera se tenga en cuenta esta y esta y esta estructura, y comiencen estos tipos a echar globos y a imaginarse en cómo debería ser la contabilidad, porque cada uno ya decía, mire, yo en Austria tengo estos problemas. El otro decía, uy, en Canadá tenemos los mismos, pero se agravan porque tal cosa. Y cada uno iba agrandando sus problemas. Entonces comenzó este equipo de personas de manera gratuita, ¿sí? Porque no les pagaban, ¿sí? No tenían ni oficinas, nada, era por amor al arte. Entonces comenzaron a redactar ese tipo de normas de contabilidad y las socializaban como para ver qué empresas las quería implementar. Hubo empresas que dijeron, oiga, esto está bien diseñado, hacia allá deberíamos estar, ¿sí? Pero como no todas las empresas lo implementaban, entonces decían, oiga, pues sí, chévere, pero lo implementamos cuando el resto lo haga, ¿ok? Entonces sí, iba quedando eso ahí quieto en el tiempo. Por allá en el año de 1995, imagínense todo el agua que pasó bajo el puente, 1973 a 1995, ese IAC y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas para el año 1999. Es decir, ya se fusionan dos entidades, el IAC y el IOSCO, con el propósito de crear ciertas normas unificadas y con base en eso, digamos que potenciar la implementación de esas normas. ¿El IOSCO qué hace? El IOSCO dice, ok, yo me comprometo a revisar las normas fundamentales para adaptar esas normas para ofertas de valores transfronterizas. Es decir, va a evaluar que esa información financiera teniendo en cuenta las normas internacionales de contabilidad que se habían creado, pues que estuvieran implementadas y de esa manera, pues digamos que el IOSCO como que le daba el aval a esos estados financieros. Por ahí en el año 2000, 5 años después, el IAC se compromete a reestructurarse en un consejo de normas internacionales de contabilidad a tiempo completo, porque como les digo, esto era de amigos, esto era como cada que se encontraban y el uno los invitaba a la casa y entonces se volvía era como un paseo, entonces, oye, venga y creamos otra norma internacional de contabilidad y les enseño mi ciudad. Y venga tranquilo a mi casa, yo los hospedo. Entonces era de esa categoría. No les pagaban, cada quien hacía esto de manera empírica. De pronto eran docentes universitarios que iban patrocinados por las universidades a manera de investigación y hacían ese tipo de trabajo. Hasta el año 2000 fue cuando Elías dijo, oiga, espere, pongámonos serios porque estamos haciendo bien las cosas. Imagínate, tenemos una madurez de 27 años en donde pues ya tenemos cierta estabilidad, ya tenemos un producto tangible, ya sabemos que tiene unos avales, entonces pues evolucionemos. Entonces creemos una entidad ya mucho más sólida, una entidad en donde nosotros nos dediquemos solamente a la creación de normas internacionales de información financiera y que éstas puedan llegar a ser implementadas a nivel mundial. Entonces, en el año 2000 pasó eso. El IAC se convierte en el IASB,
¿sí? Digamos que aquí eso básicamente vino a pasar en el 2001. Se crea la fundación NIF, en inglés es IFRS, International Financial Reports Standard. ¿Y esta fundación qué hace? Nombra como presidente a un señor, Paul Volcker, y como presidente de la junta a otro señor, David Tweddy, y la junta celebra su primera reunión y adopta las normas que se habían creado en el anterior comité, en el IASI. Entonces las retoma, digamos que les dice a ellos, mire, ese trabajo no se pierde, nosotros lo retomamos y lo seguimos impulsando. Y ya en el año 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y dar el salto a esas normas, a las normas internacionales de información financiera y los principios generales, los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Entonces, digamos que dice, ok, dice Estados Unidos, mire, me parece muy chévere, me parece bien ese estándar que ustedes están creando, no me va a doler tanto implementarlo y creo que lo podemos sacar adelante. Entonces, ya teniendo el aval de Estados Unidos, ya era más fácil que el resto de países dieran el salto. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos los aprieta. ¿Sí? Entonces dice, ok, usted no tiene normas internacionales, entonces usted no entra a mi bolsa de valores de Nueva York, ni digamos que se le cierran puertas. Entonces, es así como llega el año 2003, esa junta, que se conoce con el nombre del IASB, la junta presenta la emisión en directo por internet de sus reuniones y agenda unos asuntos del primer estándar, o sea, de esa primer NIF, y las empieza a socializar. En el año 2004, ese consejo, el IASB, completa una serie de reformas eh, digamos que le realiza una serie de modificaciones a las normas que ya se habían creado, ¿sí? Y lo hace con el propósito de que la implementación de esas normas internacionales sea mucho más fácil para las empresas, pero ¿qué es lo que pasa? El conducto regular que sigue el IASB, que es el ente que se encarga de crear las normas internacionales de información financiera, ¿qué hace? Se las socializa primero a los gobiernos de cada país. Le dice, oiga, salieron estas normas, mire lo que hicimos, pero necesito que usted las revise, nombre un equipo, revíselas y dígame el impacto que esas normas pueden tener, qué es lo bueno y qué es lo malo de implementar esta norma internacional de información financiera en su país. Entonces nombran a todo un equipo, el equipo comienza a revisar y, uy, no, esto nos va a doler, esto va a ser duro, esto no sé qué, o uy, esto es fácil y esto nos va a ayudar a vigilar más y a tener control sobre las empresas, todo ese tipo de cosas, y toman la decisión de adoptarlas, ¿ok? Entonces ya cuando se va a adoptar, obviamente pues digamos que comité, ¿qué hace? Este comité, no, esta junta, lo que hace es que recibe una serie de recomendaciones de esos gobiernos para decir, uy, oigan, ¿y será que le puede meter tales y tales controles? Es que aquí en Colombia hay lavado de activos, acá en Colombia hay financiación de actividades terroristas, entonces yo quisiera que esa norma creara una serie de controles o me permitiera de pronto poder hacer una vigilancia mucho más profunda a las empresas y poder determinar qué empresa está haciendo ese tipo de actividades ilícitas. ¿Ok? Así las cosas, llega el año 2005 y en Europa ya 7.000 empresas en 25 países dieron el salto de la contabilidad que tenían anteriormente al estándar internacional. 7.000 empresas. Y al mismo tiempo, eso sucedió no solamente en Europa, sino eso pasó también en Australia, en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y otros países que también adoptaron las normas internacionales. En el año 2006, el IASB y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programan acelerar la convergencia. Es decir, como que dicen, oigan, pues sí, muy chévere, está bien jalado el tema, pero se están demorando las empresas. Entonces, ¿qué hacemos para que las empresas prendan el acelerador e implementen esto de una vez, lo hagan lo más rápido? Y ahí en ese tipo de situaciones, China empieza a aplicar las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las normas internacionales de información financiera. Entonces ya teníamos por un lado Estados Unidos, por el otro China ya como que se le veían ganas,
Y ya es en el año 2007, en donde el IASB, digamos que firma un acuerdo de cooperación con Japón, que era otra potencia en su momento, que también dice, oiga, listo, yo me le mido al tema. Entonces ya con Japón, China y Estados Unidos, pues ya son, digamos que países de peso, ya se súmele Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera. Y ya eran más de 100 países, es decir, mire que en el año 2007, en el año 2005, apenas eran 25 países los que tenían implementado el estándar internacional. Y en el lapso del 2005, 2006 y hasta el 2007, en 2 años, ya eran 100 países exigen o piden permiso de uso de esas normas internacionales de información financiera y otros países establecen unas líneas de tiempo para adoptar esos mismos estándares. ¿Okay? Entonces, mire que funcionó esta reunioncita que se hizo acá en el año 2006, en donde el acuerdo fue, oiga, aceleremos este tema, prendámosle motores a esta vaina para que las empresas empiecen a dar el salto a este nuevo proceso o a este nuevo estándar de normas de información financiera. En el año 2008, ¿qué pasa? Que el IASB y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a esa crisis, para decir, oiga, ¿y qué pasó? Porque si se supone que las normas internacionales de información financiera ayudaban a prevenir las crisis, ¿por qué pasó esto en el 2008? Porque las entidades financieras empezaron a quebrar y a llevarse por delante a las aseguradoras. Y lo que pasa es que en esa época, ¿qué ocurrió? ¿Qué desató esa crisis del año 2008? Esa crisis financiera que fue bien dura, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Pues básicamente, gracias a una política de Bill Clinton, en el año 90 y pico, 1994, 95, en campaña para elegirse como presidente, Bill Clinton propuso que eh, todos los norteamericanos, bueno, los ciudadanos estadounidenses deberían tener su casa propia. Habían muchos norteamericanos que no tenían casa, vivían de arriendo. Y eso es muy común en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que el gringo como tal, ese loco se mueve mucho por todo Estados Unidos. Y pues digamos que es una buena técnica porque digamos que están buscando trabajos que les paguen muchísimo mejor y de esa manera pues crecer económica y financieramente. Partiendo de eso, eh, digamos que las, eh, digamos que al norteamericano pues le quedaba muy difícil tener una casa en Nueva York, tener otra casa en la Florida, luego si se mudaba para Texas, comprar otra casa, entonces él vivía era pagando arriendo. Y pues de esa manera, digamos que se podía mover por varios estados en Estados Unidos buscando mejores oportunidades de trabajo. Entonces, este tipo de situaciones, pues Bill Clinton en medio de esa propuesta, lo que él quería era impulsar el sector de la construcción que jalona mucho empleo y también jalona mucho desarrollo económico. Entonces, claro, decía, pues yo mato 2 pájaros de un solo tiro, genero más empleo, eh, pero a la vez las familias van a tener hogar y de esa manera pues va a haber mucha más estabilidad a nivel interno en Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hizo Bill Clinton? Dijo, no, pues mire, el problema que tenemos acá en Estados Unidos para que nos vendan a cualquier gringo una casa es que nos piden de entrada el 20% de cuota inicial. Y fuera de eso, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos muy drásticos, por llamarlo de alguna manera. Usted tiene que cumplir con unos requisitos para que le puedan otorgar ese crédito hipotecario, pues como son créditos hipotecarios de largo plazo. Entonces, los bancos se blindan. Los bancos dicen, ok, no, pues yo le presto, pero no va a cobrar tanto de interés, me deja el bien inmueble a mi nombre y pues yo le presto la plata a 30 años, ¿sí? Entonces, comienza Bill Clinton a crear esa flexibilidad en ese tipo de créditos hipotecarios y, claro, la gente comienza a acceder. ¿Qué tipo de personas comenzaron a acceder en masa? Los inmigrantes. Es mucho colombiano, mucho ecuatoriano, mexicano, de países centroamericanos, comienzan con el ánimo de, digamos, que no lo saquen, ¿sí? Y como de tener ya algo, como se dice vulgarmente, donde meter la cabeza.
comenzaron a sacar ese tipo de créditos. Entonces, ¿qué hacían las entidades financieras? Decían, bueno, esto es orden del gobierno, pues hagámosle, aprobémosle todos esos créditos. Y se flexibilizó tanto que ya ni revisaban documentación, ya eso era muy olímpico, eso todo, digamos que, y hay películas frente a eso que lo explican de una mejor manera, pero llegó a ser tal el descaro de las entidades financieras y sobre todo de los asesores comerciales, que digamos que comenzaban a levantar, a vender hipotecas a muchas personas y solamente las radicaban en el banco en los viernes, tipo 2 de la tarde, y como trabajaban hasta las 4, entonces, claro, les llegaba todo ese mamotreto de créditos por aprobar a los analistas del banco y decían, pucha, ¿cómo así que todo esto preciso hoy viernes y yo tengo una rumba a las 6 de la tarde? Y comienzan esos tipos a aprobar sin mirar, sin validar documentación, nada. Y suelten plata y denle crédito a Raimundo y todo el mundo, los bancos felices porque estaban dando crédito como si no hubiera mañana. Y obviamente, pues esto, ¿qué pasó? Que los bancos no son bobos. Entonces los bancos dijeron, oiga, hermano, se empezaron a reunir entre los bancos más grandes. Oiga, hermano, aquí hay un lío. Pues muy chévere la política del presidente y todo esto, me parece interesante, pero eh, ustedes y yo sabemos que aquí hay un problema porque hemos dado créditos a personas que posiblemente de aquí a mañana no tengan cómo pagar esa hipoteca. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos inventamos? A eso le llaman una innovación financiera, entre comillas, que pues, sí resulta ser una innovación, pero eh, digamos que es una innovación que solamente los beneficia a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon, haga de cuenta, a esto le llaman un swap. Eso, cuando lleguemos a normas internacionales, les explico más qué es un swap. Pero, digamos, haga de cuenta que es como un seguro. Entonces, cogen en esos bancos y dicen, arman paquetitos de hipotecas. Entonces dicen, ok, voy a armar un paquetito de 20 hipotecas. Y esta hipoteca, lo que hago es se la llevo a un asegurador y le digo, oye, hermano, ¿en cuánto me asegura estas 20 hipotecas? Y él le dice, bueno, la hipoteca es segura, con una hipoteca nadie pierde, con una hipoteca, pues las familias por lo general prefieren quedarse sin comer y pagar el crédito hipotecario. Entonces dice, no, esa vaina es segura. Le dice, no, fresco, entonces deme tanto, págueme tanto por ese seguro. Entonces la condición era que si alguien fallaba dentro de ese paquetito, la aseguradora le tenía que pagar al banco las 20 hipotecas. Entonces, las aseguradoras dijeron, listo, hágale. Y comienza a vender ese tipo de productos. Entonces, claro, los bancos a, a, digamos que asegurar esos paquetitos de hipotecas y de esa manera, digamos que todas las aseguradoras comenzaron a decir, oiga, está bueno ese negocio, mire que en Estados Unidos están armando estos paquetes y nosotros les pagamos, les cobramos a ellos tanto y pues como son hipotecas, pues ¿quién se va a colgar con una hipoteca? Nadie. Y comienzan estos manes a comprar, todas las aseguradoras a comprarle esos paquetitos de hipotecas a los bancos. Obviamente, en el año 2008, 2007, 2008, comienza la gente a que digamos que cuando hay mucha oferta, cuando hay mucha, no tanto oferta, cuando hay mucha demanda de un bien, ¿qué pasa? Se sube el precio, ¿ok? Eso estaba pasando con la vivienda. Había tanta demanda, como era tan fácil y como yo ya no tenía que pagar el 20% de hipoteca de cuota inicial, sino simplemente me decían, ok, le tomamos, entonces ya le damos un crédito, le damos una hipoteca sobre el 100% de la deuda, pues claro, todo el mundo accedía a eso. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente estaba buscando su casita y pues obviamente comienza a subir el precio de la finca raíz. Y suba, y suba, y suba. Y en la medida que sube, pues sube y sube y sube los intereses. Y de esta manera, ¿qué pasó? Pues obviamente las personas que ya habían adquirido ese crédito hipotecario comienzan a colgarse en los pagos. Se comienzan a colgar, cada vez ven que es más alta la cuota
que no pueden seguir pagando eso, le dicen al banco, ¿sabe qué? Coja su casa y olvídese de mí, yo ya no tengo cómo pagarle eso. Entonces ahí le dejo su bien inmueble y chao es que le digo. Se comienzan a desprender de esos bienes. ¿Y qué pasó? Las aseguradoras tenían que responderle a los bancos por esas hipotecas. Entonces comienzan las aseguradoras, claro, los bancos, ay señor, eh, ahí había una aseguradora grandísima en Inglaterra, se me fue el nombre ahorita. Eh, Esa fue la aseguradora que más perdió dinero en el mundo, pagando obviamente esos paquetitos de hipotecas que los ciudadanos pues estaban colgando y tenían entonces ellos que pagarle eso a los bancos. Entonces comienzan a quebrar las aseguradoras. Si ya no hay aseguradoras para pagar, entonces los bancos también comienzan a quebrar porque todo el dinero lo habían destinado a financiar proyectos de vivienda y todo esto, y como la vivienda estaba tan cara, pues ya nadie estaba comprando, y como los intereses también estaban tan caros, pues eso ayuda a desincentivar la compra de esos bienes, entonces todo se vino al suelo. ¿Ok? Delicado, sí, completamente, pero pues digamos que debido a esas, entre comillas, innovaciones financieras, mire lo que se desató. Una crisis económica grandísima, quebraron muchas entidades aseguradoras, muchas entidades financieras. Pues digamos que en Latinoamérica no nos golpeó tanto, pero sí en toda Europa. España, Inglaterra, Francia, Italia, fueron países que, digamos que se vieron muy afectados. Esto no le pasó a Alemania, por ejemplo. Alemania, digamos que Alemania tiene una economía basada en la industria, ¿sí? Inglaterra tiene una economía basada en el servicio. Entonces tiene servicios de aseguradoras, tiene servicios financieros, todo ese tipo de servicios. En eso se apoya gran parte de la economía de los países. Eso le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Inglaterra, a Francia. En Alemania no se sintió tanto la crisis. ¿Por qué? Porque su economía está basada en la industria, en producir máquinas, en producir carros, aviones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que mueve la economía alemana. Alemania fue uno de los que no, de los que se salvó de esa crisis, pero el resto de países sufrieron y sufrieron muchísimo. Entonces, mire lo que puede llegar a pasar. Con un solo producto se vino abajo la economía de muchos países en cuestión de tiempo, cuestión de días. ¿Ok? Entonces, cerrando el paréntesis de la historia triste de la crisis del año 2008, en ese año 2008, Malasia y México anuncian su intención de adoptar las normas internacionales de información financiera. Luego, en el año 2009, la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes hasta el año 2009. Antes, todas esas normas eran creadas y pensadas únicamente para las grandes empresas, las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que recaudan dinero del público, los bancos, las cooperativas, las aseguradoras, etcétera. A esas eran las que se dirigían este tipo de normas. Ya para el año 2009 dicen, oiga, tampoco nosotros pues, metamos, creemos también unas normas para la pequeña y mediana industria, que en Estados Unidos la pyme es una empresa grande, ¿sí? Pero igual, pues digamos que se dieron la pela de crear este tipo de normas para ese sector empresarial puntual y funcionó muy bien. En ese mismo año, los líderes del G20, o sea, de las 20 economías más fuertes del mundo, apoyan el trabajo del IASB y Japón aprueba una hoja de ruta para implementar las NIF en su país. Y fue este el año en donde Colombia solamente dijo, ay, gracias, sí, 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 yo quiero meterme a lo de las NIF, pero era porque el Fondo Monetario lo tenía ahí atrás con un cuchillito, chuzándole la espalda y, oiga, hágale pues, alce la mano que es que usted se me va a meter en esto ya. Y entonces allá le tocó al presidente en su época, sí, 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 mire, a mí me interesa mucho, entonces yo quiero participar y quiero implementar las NIF en Colombia. Y salió ese decreto 1314 del año 2009 diciendo que Colombia también levantó la mano. En el año 2010, las NIF, digamos que el consejo, bueno, no se llama consejo, sino ay, se me fue la palabra, el IASB, ¿qué hace?
el IASB lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores, es decir, para darles más información para que el inversionista o ese posible inversionista tenga una lectura mucho más fácil de esas cifras financieras, de esos estados financieros, y él pueda tomar una decisión mucho más acorde a la realidad de la empresa y con base en esto pues reduzca los riesgos a los que se puede ver abocado en caso de tomar una mala decisión. En el año 2011, el IASB presenta un análisis de efecto integral como parte del proceso debido y unos síndicos establecen en el IASB el grupo de economías emergentes, es decir, comienzan a decir, oiga, muy chévere que se metan todos los grandes países, las grandes economías, muy bonito, eso nos tiene muy contentos, pero ¿y los países emergentes qué? ¿Por qué? ¿Por qué les interesaba tanto los países emergentes? Porque es que los países emergentes tenemos otra economía muy distinta. Las grandes economías basan su economía en la industria y en los servicios. Nosotros los países emergentes, ¿qué tenemos? La materia prima. ¿Sí? Pero una materia prima que eso es, y perdóname la palabra, pero eso es una maldición. ¿Sí? ¿En qué sentido es una maldición? En que nos esforzamos desarrollando o cultivando materias primas, por ejemplo el café, miremos solamente el café acá en Colombia. Colombia era potencia en cultivo de café, bueno, no tanto en exportar toneladas de café, sino en la calidad del café, y pues era un café muy bien recibido a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa? Que es que si usted se queda como agricultor toda la vida, pues usted no va a progresar. Y el que sí progresa es el que compra esa materia prima y la transforma. La transforma gracias a qué? A tener maquinaria y a tener tecnología. Entonces, usted mira como Colombia, que es productor de café, está vaciado y Suiza, con la compañía Nestlé, ¿qué hace? Le compra todo el café a Colombia, ellos lo industrializan, lo masifican y crean entonces Nescafé, crean esos tarritos para preparar capuchino, todo eso, y crean la máquina para preparar el capuchino, crean toda una industria gracias a esa materia prima del café. Y el que se enriquece es Suiza. Y Colombia vaciado con guerrilla, con narcotráfico, con políticos corruptos, con todo ese tipo de flagelos. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que la maldición de las materias primas, de los recursos naturales. Y eso le pasa, mire nada más África. África es un continente que está lleno de minerales, minerales que se están necesitando hoy en día. ¿Y qué pasa? Son países que viven en guerras, ¿sí? En conflictos internos, porque a las potencias les conviene que entre ellos se den duro, se maten entre ellos, y lo que hace estas grandes potencias es apoyan a uno de los del bando, y ese del bando por lo general es el más poderoso, y les da esos recursos a unos precios muchísimo más baratos, y ellos son los que ganan. ¿Ok? Entonces, básicamente en ese año 2011, Canadá comienza a utilizar ya las NIF. En el año 2012, las NIF completan la revisión estratégica y abre una oficina regional en Asia y en Oceanía. Y así sucesivamente, digamos que en el 2013, el IASB publica los perfiles jurisdiccionales para trazar el progreso hacia la creación de un único conjunto de normas contables. En el 2014 emiten la NIF 9 denominada Instrumentos Financieros, completando, digamos que dando una respuesta a la crisis financiera del año 2008. ¿Sí? Y la Fundación y la Autoridad Europea de Valores y de Mercados firman una declaración conjunta de los protocolos. Digamos que eso es bien importante, pero ¿cuál es el inconveniente? Que los delincuentes van como 2 o 3 pasos adelante de la norma. ¿Okay? Entonces esto está muy chévere y todo, pero siempre el delincuente encuentra el camino abonado para poder hacer su acto. ¿Okay? Entonces, esperemos que se vaya reduciendo con el paso del tiempo, pero lo veo complejo. En el año 2015, China reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF. Recuerdan que por acá en el año 2006 había dicho, sí, 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 yo le hago. Y en el 2015 volvió a decir, ay, sí, 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 se me había olvidado, voy a implementar las NIF. ¿Por qué lo hicieron?
Porque cuando en el año 2006 China levanta la mano y dice, ay, qué chévere, eso me parece muy interesante, me parece muy rico poder como implementar esos estándares internacionales, yo me le apunto, ¿y qué hicieron? Muchas empresas chinas dijeron, listo, me voy a ir a Estados Unidos, a las grandes bolsas de valores, voy a golpear, a ver qué pasa, pues con preguntar no pierdo nada. ¿Sí? Ay, señores, Bolsa de Valores de Nueva York, ¿qué posibilidad hay que yo cotice mis acciones acá? Pues usted ya sabe que nosotros vamos a dar el salto de convergencia, sí, vamos a implementar las normas NIF, pero pues todavía no las tenemos, entonces, pero pues yo no quiero perder tiempo, yo quisiera eh, comenzar a cotizar aquí en su bolsa de valores y usted me da un placito, unos 2 años, y yo le presento mis estados financieros ya en el estándar internacional. Entonces los de la bolsa de valores de Nueva York dijeron, ok, listo, vamos a darnos la pela, les vamos a aceptar esa propuesta y los reciben en las bolsas de valores. Pero mire que fue hasta el 2015 cuando otra vez volvió Chile y yo, ay, sí, perdón, yo sí, me voy a pasar al estándar internacional. Entonces, de ese lapso de tiempo, del 2006, y como solamente les dieron dos años de plazo, al 2008, muchas empresas chinas lograron meterse y recoger recursos del público gracias a que Estados Unidos dijo, ok, yo confío en China y espero que me presenten ustedes, señores empresarios, sus estados financieros con el estándar internacional dentro de 2 años. Y mire que fue hasta el año 2015, 9 años después, que le dijo, ay, tan bobo, se me había olvidado. Sí, señor, yo voy a implementar las normas. Claro, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues lo sacó. Dijo, no, hermano, ustedes me están mamando gallo, ustedes lo que pueden hacer es estar aquí cometiendo algún tipo de fraude. Yo no lo sigo recibiendo en las bolsas de valores. Váyanse hasta que no estén con las normas internacionales, no se asomen por acá. Lo sacaron, ya habían recogido mucho dinero vendiendo acciones y pues ya digamos que eso ayudó a que estas empresas se potenciaran. Y en el 2015 entonces China dijo, ah, bueno, sí, ahora sí me voy a pasar. En el año 2016, el IASB completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Indonesia dice que va a implementar las normas. La Bolsa de Tokio anuncia que más de 140 empresas japonesas han adoptado o piensan adoptar las normas internacionales de información financiera. Y en el año 2017, el IASB lanza su sitio web. eh, las NIF requiere o permite en 138 de 150 países que ya habían levantado la mano, eh, digamos que tener unas jurisdicciones evaluadas. ¿Qué son eso? Países que ya habían tomado la decisión de dar el salto a la implementación al proceso de convergencia de las NIF y pues digamos que eso ya era algo para mostrar. Y Arabia Saudita requiere el uso de las NIF a partir del año 2017. Los países árabes también comienzan a decir, oiga, me parece chévere que todos hablemos el mismo idioma, pues yo me le mido también y sacan de esa manera, eh, digamos que se meten o se suben a la camioneta de las NIF. ¿Listo? Esto entonces con una pequeña historia de lo que ha sido la implementación de las NIF en el mundo. ¿Listo? No sé si tienen alguna inquietud frente a esta línea de tiempo, que pues de línea no tiene nada, pero es más o menos ahí como organizado por fechas. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, eh, continuamos. Entonces, digamos que ya aterrizándonos y viéndonos el ombligo, mirándonos acá en Colombia, eh, con la entrada en vigencia de la ley 1314 del año 2009, ay, perdón, esas líneas, es que hacer líneas con mouse es complejo. Entonces, con la entrada en vigencia en Colombia de la ley 1314 del año 2009, ¿qué pasó? Pues que el Estado colombiano comienza a liderar la implementación y ese proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad que, digamos que en Colombia las empresas debían implementar y aplicar al interior de sus organizaciones. Y de esa misma manera, ¿qué hace? Se establece todo un calendario con
digamos que con el propósito de ponerse unas fechas, porque es que aquí somos colombianos y si no nos apretan, si no nos ponen una fecha, si no tenemos calendarios tributarios, si no hay profes que le ponen fecha de entrega a los talleres, pues ustedes no lo entregan. Entonces así pasa con la idiosincrasia de nosotros los colombianos. Si no nos están apretando ahí, y como que, y pilas, y si usted no entrega, y si usted no hace ese proceso de convergencia, lo sanciono. Claro, entonces todo el mundo comienza asustado. Nos habíamos, digamos que el gobierno nos había dado unos plazos. Dije, ok, desde el 2009 yo dije que me metía en esto, entonces, ¿cómo vamos? Entonces nombro al Ministerio de Turismo, de Industria, Comercio y Turismo, como una autoridad para que implementaran las NIF en Colombia y acompañado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, esas dos entidades estaban liderando ese proceso. Entonces, se establece un calendario de cómo iba a ser ese proceso de convergencia y se agrupan las empresas por conglomerados económicos en tres categorías. ¿Para qué se agruparon de esa forma? Pues precisamente para poder, digamos que, poder definir claramente cada uno de los procesos que debería seguirse en la fase de implementación de las NIF. Desde luego, para las empresas que en Colombia estén en la obligación de llevar contabilidad. Entonces, digamos que surgen ahí unas obligaciones. La obligación 1 es que con la entrada en vigencia de esta ley 1314 del 2009, el Estado colombiano lidera la implementación y el proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad. La obligación 2 es establecer ese calendario y la obligación 3 es agrupar, es decir, crear tres grupos. El grupo 1, que es en el que pertenecen las grandes empresas, las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que recaudan dinero del público, como las entidades financieras, y esas son las que están dentro de ese grupo 1. El resto pasan a ser empresas del grupo 2, las pymes, ¿sí? Y luego crean el grupo 3, que son las microempresas, que son empresas que de pronto no tienen negocios con el exterior, no, digamos que se sostienen gracias a 5, 7 clientes que tienen. Entonces, para ellos dijeron, no, pues que vamos a meter que normas internacionales de información financiera si estos manes solo venden acá en Colombia. Y es más, venden solamente en la ciudad, no salen de la ciudad. Entonces, pues más bien a ellos creémosle una contabilidad simplificada y lo que hicieron fue tomar la contabilidad viejita, la que estaba regida por el decreto 2649, la crearon con esteroides y se la metieron a esta gente del grupo 3. ¿Okay? Entonces, ellos son los que están ahorita con esa contabilidad. El resto, pymes y grandes empresas están con el estándar internacional. Esto como para tenerlo presente. Digamos que la finalidad de adoptar al interior de un país, o mejor, porque al interior de un país es como muy grande, al interior de una organización, cuando uno decide adoptar esas NIF al interior de la organización, la finalidad que se persigue detrás de eso es generar información útil para la toma de decisiones. Ahora bien, esta nueva manera de registrar, de analizar y de interpretar esa información contable y financiera implica, en palabras del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría de esa época, que el gran reto que debe afrontar la profesión contable, o sea, lo que nosotros somos, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados en la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, mire que mucho de esto estaba orientado era a la toma de decisiones, pero a tener una información que fuera muy homogénea en todo el sector empresarial. Ahora bien, más allá de lo que fue la implementación de este estándar internacional, un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es la adecuada lectura y la adecuada interpretación de los estados financieros que
bajo este nuevo esquema internacional, deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas y ante diferentes entidades del Estado colombiano, bien sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Y en este sentido, digamos que una mala interpretación derivada de una inadecuada presentación de los estados financieros, pues muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de esa entidad, de esa sociedad comercial y ante los entes estatales colombianos, ¿ok? Que pues básicamente esas son entidades que están encargadas de todo el proceso de control y vigilancia de esa labor empresarial. Entonces, digamos que aquí para poder realizar una buena interpretación de los estados financieros, hay unos conceptos que hay que tener como base. Y nos dice que por interpretación de esa información financiera, debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. ¿Ok? ¿Por qué el análisis y la comparación? Porque digamos que el estándar obliga a que todo estado financiero que usted emita, llámele estado de resultados, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, el que sea, debe ser un estado que muestre mínimo dos periodos, el anterior y el vigente. ¿Ok? ¿Para qué? Para que usted, cuando esté haciendo la lectura, pueda decir, ay, hijo de madre, ¿por qué bajó las inversiones? ¿Sí? Entonces, usted se pueda remitir a las notas de los estados financieros y decir, ah, con razón, es que fue un año duro, eh, nos fue mal en tal negocio, tuvimos tal situación. Sí, 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 ya me acordé. Gracias, sí, ya sé qué fue lo que pasó. Para eso sirve la comparación, ¿ok? Poder tener de esa misma cuenta el dato del año anterior y el dato del año vigente para poder determinar si crecimos, nos mantuvimos en la misma o decrecimos, ¿ok? Y básicamente esto consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en ese análisis y en esa comparación. Eh, Dentro de esa interpretación de estados financieros se entiende que es la emisión de un juicio, de un criterio o de una opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Y esa interpretación de estados financieros es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. ¿Ok? Entonces, digamos que tal y como empezamos la sesión del día de hoy, con, con todos esos procesos de globalización, y con la rápida evolución de los negocios, pues digamos que las relaciones económicas se han ido fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué se han ido fortaleciendo? Porque los países, a través de esos tratados de libre comercio, esos convenios, esas alianzas, esos acuerdos que se realizan que se realizan entre países, esto ha permitido a las empresas acceder a nuevos mercados internacionales. Pero, ¿qué pasa? Sucede que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas es no contar con un sistema de información contable y financiero uniforme. ¿Ok? ¿Para qué necesita un sistema contable y financiero uniforme? Para su comunicación. ¿Ok? Para poder realizar un buen análisis y una buena interpretación de esas cifras. Obviamente que con todo este grupo de cosas, pues que eso le permita utilizar esas políticas armonizadas a nivel mundial en donde la información que se está reportando, que está siendo reportada por esas empresas, sea una información comprensible y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, esa tendencia hacia las NIF hace que Colombia, actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo el de la Organización Mundial de Comercio, adquiere un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad. ¿Ok? Al sol de hoy, digamos que ya todas las grandes empresas y las pymes están digamos que ya dieron el salto a ese proceso de convergencia. Falta, digamos que a nivel de las microempresas, todavía hay situaciones por mejorar, porque es que para una microempresa, pues no tiene el músculo financiero
para decir, ah, bueno, voy a comprar tantos equipos de cómputo, voy a montar un data center, voy a tener un CRM, un ERP. No, eso no va a pasar. Y máxime si tienen solamente 5 o 7 clientes que es con los que sobreviven. Entonces, con las microempresas el proceso ha sido mucho más lento, ha sido mucho más difícil y tortuoso. ¿Ok? ¿Qué problemas se han tenido frente al tema de la implementación de esta? Bueno, digamos que antes de meterme con los problemas, digamos que la acogida de este estándar internacional, como lo señalan diferentes autores frente a la materia, prevalece lo que es la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma. ¿Y eso qué implica? Esto implica que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales de entidades como la DIAN, ¿sí? Entonces, las empresas que van a hacer van a empezar a dirigir todos sus esfuerzos en la preparación y presentación de informes que reflejen de una manera más clara, de una manera más fidedigna, la situación económica real y la situación financiera real de las organizaciones. Y eso es bueno. Para allá debería, digamos que ya debería apuntarse todos los esfuerzos, porque ese es el verdadero propósito de las organizaciones. Entonces, que cada empresa dedíquese a lo que se dedique, tenga el objeto social que tenga, desarrolle su actividad en cualquier terreno, en lo rural, en lo urbano, como sea que esté desarrollando su objeto social, ellos ven que con la implementación del estándar internacional van a tener que desarrollar nuevos esfuerzos, pero que esos esfuerzos van a redundar en la preparación y presentación de informes que reflejen de manera más fidedigna la situación económica y financiera de esas organizaciones. ¿Y esto en qué redunda? En tener más inversionistas, en poder disponer de más recursos para seguir creciendo. Pero no todo ha sido el color de rosa. Han habido también problemas, ¿sí? Las NIF, digamos que cobran vigencia en nuestro país, gracias al decreto, a la expedición del decreto 3022 de 2013. ¿Y ese decreto qué hace? Ese decreto lo que hace es que obliga a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo se registra y en la forma en que se interpreta la información financiera. Y esto pues básicamente como una forma de insertarse en las nuevas dinámicas que exige un mundo como lo tenemos hoy en día, un mundo globalizado en lo cultural, en lo social y en lo económico. ¿Okay? Entonces, desde un enfoque económico, este autor, Ruiz, en el año 2008, destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países. Era muy autóctono, era muy colombiano y eso podía estar viciado. ¿Ok? Lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de reflejar la real situación económica de las empresas. Considera que, dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adoptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporta al crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, mire que los problemitas que se tenían eran fuertes. Y volviendo al decreto, al 3022 de 2013, digamos que con esta norma, ¿qué se hizo? ¿O el gobierno qué buscaba? Pretendía el gobierno establecer esos conceptos como los instrumentos financieros, ¿sí? Como la inversión en asociadas, como los inventarios, como la propiedad, planta y equipo, las obligaciones laborales, en fin, todo ese tipo de cuentas que se manejan en una contabilidad, que todo esto, digamos que se pudiera desarrollar a través de procesos de tipo administrativo, de tipo financiero y contable, que propendan por arrojar sobre todo indicadores de rentabilidad, indicadores de crecimiento, indicadores de endeudamiento, entre otros. ¿Por qué? Porque es que con los indicadores usted realmente se mide, ¿sí? No sirve de nada tener unos estados financieros muy bonitos, muy bien presentados, en papel de colores, con cifras comparativas, si usted no tiene indicadores financieros.
Porque es que el indicador financiero es el que le va a mostrar a cualquier persona si la situación va bien o va mal. ¿Ok? Entonces, y eso lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a desarrollar para tener todo el contexto claro de esa temática. Entonces, de todo esto, es fácil deducir que la implementación de las NIF va dirigido principalmente a los usuarios de esa información financiera. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? Los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Porque es que el proveedor, para darle crédito a usted como entidad, él tiene que mirar su estado financiero para poder decir, ah, este señor está bien, ¿no? Este tiene plata, está, y además tiene muchos activos, tiene muy buena cantidad de inventarios, este no se va a quebrar en el corto ni en el mediano plazo. Entonces le puedo dar un crédito a 180 días, ¿ok? Entonces, eso es bastante bueno, ¿sí? Pero ese proveedor debe tener claridad sobre esos estados financieros. ¿Quién más es un usuario de la información financiera? Los dueños de la empresa, los accionistas, esos inversionistas que necesitan saber cómo va la empresa, si la plática que invirtieron en esa empresa les está generando utilidades y cómo va a reinvertir ese dinero. ¿Ok? También otro usuario de esa información financiera son las entidades financieras. ¿Por qué? Porque usted por lo general acude, digamos que un gerente cuando necesita plata, ¿qué hace? El primero acude a la junta de socios y dice, oiga, tengo un proyecto, mire que queremos comprar tal bodega o queremos montar una sucursal en tal ciudad y para eso necesitamos esto y esto y esto. Y si el tipo no se consigue la plata con los inversionistas, ¿qué hace? Le toca obligatoriamente acudir al sector financiero, ¿ok? A pagar, obviamente, una tasa de interés muchísimo más alta, pero es eso o quedarse estancado. Otro usuario de la información financiera es el gobierno. ¿Por qué? Porque con base en esa información financiera es que se pagan impuestos. ¿Ok? Y también otro usuario de esa información financiera pueden ser los sindicatos, es decir, como los empleados, pero esos sindicatos para poder conocer la situación real de la empresa y con base en esa situación mejorar sus pliegos de peticiones. ¿Ok? Entonces mire que son muchos esos usuarios de esa información financiera que necesitan tener ese tipo de información a la mano. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando en Colombia la normativa contable? Pues digamos que desde el primer periodo, por allá ese periodo que se conoce como el periodo hispánico, que va desde la colonia hasta 1853, eh, digamos que aparece el primer código de comercio en nuestro país. Eh, en ese primer periodo abarca desde la época del descubrimiento de América con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y las ordenanzas de Bilbao. Esto reglamentaba, entre otras, llevar libros de caja, tener un manual en lengua castellana por partida doble, así como guardar y custodiar los libros como elemento probatorio, acarreando sanciones a aquellos comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. También viene otro periodo, que es el periodo patrimonialista, que va desde 1853 hasta 1918, y ahí se habla acerca del establecimiento del impuesto de renta. Aquí se inicia con la expedición del primer Código de Comercio, que fue en 1853, y finaliza con la implementación del impuesto de renta, lo que marca un hito en la medición que se hace del patrimonio del comerciante, dando inicio así a las primeras etapas del derecho contable colombiano. Esta etapa básicamente se caracteriza porque se rompe con el pasado colonial. ¿Okay? Luego viene el periodo fiscalista, desde 1918 hasta 1986, que es básicamente arranca con la primera norma autónoma en materia contable. Aquí el hito que marca el inicio de este periodo en la historia contable de nuestro país es la aparición del impuesto de renta en el año 1918. Y se dice que es fiscalista en la medida en que el Estado cobra protagonismo en todas las esferas económicas de la nación. La regulación de las normas contables pretende medir las rentas y el patrimonio de los contribuyentes de tal manera que cumplan cabalmente sus obligaciones tributarias. Y viene el último periodo de normalización contable, que es desde 1986 hasta nuestros días, y digamos que arranca con la expedición del decreto 2160 del 86,
en donde surgen ciertas ambivalencias en materia contable, pues de un lado se estima que el sistema contable debe adaptarse a las normas y las legislaciones tributarias y de otro, la que propenda por una separación entre la base contable y la tributaria, asumiendo que tienen objetivos claramente diferenciados. Entonces digamos que esta es como una pequeñísima línea de tiempo en nuestro país de cómo fue evolucionando la contabilidad. ¿Listo? Luego viene todo el tema del decreto 2649. Les voy a subir esta presentación para que ustedes lo puedan leer. Digamos que este decreto contemplaba una serie de estados financieros de propósito general, es decir, como estados financieros obligatorios, y estados financieros de propósito especial, aquellos que, si bien es cierto, no son obligatorios, pues es bueno que las empresas los generen. Entonces, se tenían unos estados financieros básicos, que era el balance general, perdón. Entonces, era el balance general, había un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de cambios en la situación financiera y un estado de flujo de efectivo. Y había un segundo grupo de estados financieros de propósito general que se denominan los estados financieros consolidados, aquellos que presentan un ente matriz y sus subordinadas. Entonces estaba el estado de situación financiera, el de resultados de las operaciones, el de cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y el de flujo efectivo. Y los otros, que son un balance inicial, el estado financiero de periodos intermedios, el estado de costos, el de inventarios, el estado financiero extraordinario y los estados de liquidación. Esto era, digamos que, lo que contenía ese decreto 2649, digamos que el grueso de ese decreto. ¿Okay? Y básicamente, ¿cuáles eran los elementos de los estados financieros según el decreto 2649 del 93? Pues que había un activo, que era, ¿cuál es la definición del activo? Según ese decreto 2649, dice que un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Pero tenía esta palabrita, obtenido, es decir, que le pertenecía a la empresa, que lo había adquirido. Hoy en día, el estándar internacional dice, no, 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 te calmas. Un activo no necesariamente tiene que pertenecerle a la empresa. Usted puede tener unos activos que no son suyos, pero que usted está asumiendo el riesgo y la salvaguarda de tener ese activo. Haga de cuenta un concesionario de carros. El concesionario de carros, los carros, usted no los compra para luego venderlos. Lo que hace es hacer un negocio con el fabricante de vehículos y le dice, oiga, tengo una vitrinita chusca ubicada en tal lado para que allá usted exhiba los carros que quiera. Yo los vendo, me gano una comisión y usted mueve su producto. Usted no me paga arriendo, usted no tiene que pagarme empleados, ni alarma, ni vigilancia, no, yo me encargo de todo eso. Pero el negocio es este, y le plantean eso. Entonces, para ese tipo de casos, esta definición de activo no servía. ¿Por qué? Porque no era un recurso obtenido, que era una de las limitantes que tenía esa contabilidad. A nivel de pasivo, decía que pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Y así mismo da la definición de patrimonio, de ingresos, costos y gastos. ¿Okay? Y tiene también temas como la corrección monetaria, cuentas de orden contingentes, cuentas de orden fiduciarias, cuentas de orden fiscales y cuentas de orden de control. Mire toda cantidad de cuentas de orden. ¿Ok? Esto lo tenía la contabilidad antigua. El decreto 2649 del 93, digamos que había implementado este tipo de situaciones. ¿Okay? Y esta es más o menos una estructura de cómo estaba organizado ese decreto 2649. Entonces tenía un título 1 que era el marco conceptual de la contabilidad, que también lo tiene el estándar internacional. El estándar internacional parte de ese marco conceptual, que es el marco en donde están, digamos que todas las definiciones de esos términos que se utilizan dentro de los estándares internacionales.
Entonces aquí ese marco conceptual explicaba qué eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuáles eran sus objetivos, sus cualidades, cuáles eran las normas básicas y cuáles eran los estados financieros y sus elementos. El título 2 de ese decreto 2649 se remitía a lo que eran las normas técnicas. Pues normas técnicas generales, técnicas específicas y normas técnicas sobre revelaciones. El título 3 hablaba de las normas sobre el registro de los libros y el título 4 acerca de las disposiciones finales. Esa era la estructura, mal o bien, del decreto 2649 y pues hacia allá iba orientado el tema. Yo creo que dejemos por hoy acá. En la próxima sesión arrancamos con esto de cómo está estructurada la ley 1314 del 2009, cómo ha sido la evolución normativa. Miraremos unas definiciones o unas conclusiones que han dado diferentes autores con el ánimo de tener un concepto mucho más claro y formado. Hablaremos ya del ejercicio en donde vamos a tener el caso de una empresa comercializadora, cómo hace su proceso de convergencia con cifras y todo esto, qué es lo más relevante y qué es lo que le dolió realmente a las empresas o sea, ¿qué le dolió a las empresas cuando hicieron este salto al estándar internacional? ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud al respecto. Sí, profe. Cuéntame. ¿Esto va para el examen del domingo? ¿Hasta donde vimos? Sí, lo que vimos hoy sale en el examen más lo de la sesión anterior. Ok, hasta donde vimos. Porque Sí. ya ha pasado las láminas tan rápido, las últimas que no. No, tranquila. Esto que les estoy mostrando es como para que vayan viendo lo que vamos a ver la próxima sesión. Ok, la próxima Pero sesión. simplemente hasta el decreto 2649. Tranquila que Ok. más de ella no sale. Bueno. Tranquila, no hay lío. Entonces, gracias por recordarme, María Alejandra. Sí, vale la pena mencionar que este fin de semana, este domingo, pues ustedes pueden entregar hasta el domingo el taller y el domingo desde las 00 horas va a estar publicado el examen que va a tener unas 10 preguntas. Va a durar más o menos una media hora, 35 minutos, para que lo resuelvan. Y pues digamos que ahí el sistema les va a arrojar de una vez la nota en esa digamos que de esa actividad. ¿Listo? Eso como para que lo tengan presente, puedan preparar bien su examen, vean, espero que hayan visto el video de la sesión pasada, en donde pues, digamos que hacíamos un recorrido también acerca de lo que era el estándar internacional. ¿Listo? La sesión pasada eran tres videos, es lo que vi. Espérame, ya les muestro. 3 videos porque usted no alcanzó a llegar porque estaba de viaje Sí. y nos dejó para ver 3 videos como de 3 horas que yo estuve como hasta las 12 de la noche viendo. Pero en normas internacionales, en introducción a las normas internacionales, Ay, no sé, creo. Espérame, igual están viendo la pantalla, ¿cierto? sí. Ok, entonces Entonces aquí en me la confundo sección... de tanta No, tranquila, no hay como lo problema. veo a usted Sí, en 3 materias. soy la pesadilla. Entonces, aquí está. Bueno, esto de estructura del curso obviamente pues no sale, eso es Ah, simplemente... Pero aquí digamos que eran... Ay, sí, sí, eran 3 sí, 3 videos. videos, 3 Madre. videos, profe. Criterio de reconocimiento de un hecho No, eran los económico. criterios de medición. Exacto, criterio de reconocimiento y Ajá, criterio de reconocimiento. medición y un casito práctico como para que Exacto. pudiéramos Sí, aterrizar esos conceptos. sí. Sí, Eran eso. tenías toda la razón. Y el de hoy. Sí. Ajá. Pero no, miren que el examen es muy de lógica, es muy es decir, lo que hemos charlado en estas sesiones y eso es hacia allá va orientado el examen. Entonces no es nada, Ok. no hay ningún Profe, ¿por qué? ejercicio. Porque te puso un adicional. Bueno, yo estoy primera vez aquí en la clase y yo estoy como nerviosa con tanta información porque en la ruta de aprendizaje colocó varias lecturas
que son complicadas. He estado, pero dividiéndome el tiempo entre trabajo y, y el Y las estudio y lecturas. las lecturas que usted ha puesto. Y, algunas no me cargaron, tuve que buscarlas. Las dos primeras Mm, no me cargaron. Y yo creo que le mandé un correíto, profe, no, esto no me cargó, pero la busqué por internet, esas dos, el decreto, como un análisis del decreto es ese, como, no es el decreto, sino como, ahí Ay, está, sí, jue sí, madre. sí, y el Obviamente siguiente, esto no va a entrar porque no estaba el documento, ¿listo? No va a entrar ah, esta situación. Si tú lo encontraste, fantástico, ajá, que lo hayas podido leer, pero ya mismo me pongo a buscarlo y se los y el publico. siguiente también, Ok. y el que decía Este también, artículo de revista, una evaluación del enfoque, no abrió. a mí no me abrió. A mí tampoco, profe. Ah, bueno, sí. Espérenme a ver. Bueno, también lo busqué porque, bueno, con ese nombre que usted da ahí, entonces uno lo googlea y Eso es sale. fácil. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que, no sé si nos das un tip, profe, porque estoy como tan llena de información con sus tres materias que me estoy volviendo loca. Mira, de Sí. aquí, Ujú. básicamente, o sea, vean los 4 videos con el de hoy. Ajá, Va a salir gran parte del examen. sí. eh, y hay un documento. Ah, bueno, este comparativo es bueno que lo estudien. Ay, sí, sí. Este es pequeño, Pero son de. Dime. sí, pero ahí como que tendríamos que buscarle el nombre, porque lo estaba mirando, pero el nombre de las NIF. No, es decir, la NIF 2, pero no hace referencia a qué es la NIF 2. Entonces tendría que, Marco, consultar también, pero la uno es el NIF, la NIF tag. Entonces tendría que buscar el nombre de la NIF. Ok, sí, es viable eso Sí, que propones. exacto. Yo no sé si tiene otro donde me dé el nombre de la NIF. No, espérame, a ver aquí revista de la Javeriana. Ay, esto ya me sacó una alerta de este documento. Este documento sí abre, pero como yo lo estoy abriendo aquí por Mozilla, lo tengo configurado para si me abre en algunas, bueno, no van a pensar que es que esto está por la Barbie, ¿no? Este, este fondo, no sé de dónde salió, pero nos van a hallar una mala impresión. Bueno, entonces, ay, error de Pero eso es la conexión. moda, profe, no se preocupe. Bueno, revista. ¿Y este tampoco les abrió? Es que yo lo he ido leyendo y descargando, Sí. pero no sé si no he llegado ahí. Pero es decir, en lo que he podido leer, lo que hoy dijo, me ha parecido como que ha sido global. Hoy lo explicó con unas palabras muy, muy bien que los entendí y seguí la línea de tiempo que ya lo dice los artículos o las lecturas, pero hoy estuvo mejor. Ok. ¿Y los otros videos no eran muy claros? No, no, porque los otros videos son de reconocimiento Y y medición. medición. Y Sí. esto era como la línea comparativa, Ah, ok. cuando nació la NIF. Entiendo. Listo. Pero de todas maneras, miren, que no veo el documento. Ay, no me imaginé que esto estuviera así descuadrado. De estos documentos no les voy a preguntar. De esto no va a salir en el examen. ¿Ok? De este artículo ni este otro documento, porque esto es muy técnico y sé que se me van a confundir, pero es bueno que lo lean y tengan una idea de a qué hace referencia ese tipo de documentos. De lo que sí va a salir en el examen
Es de este comparativo. Comparativo. Y nos tocaría Y buscar el nombre de la NIC sí, como para saber, esto es propiedad, planta y equipo, este número. exacto. Este Ok. documento, este vale la pena que lo lean. De aquí salen no muchas preguntas, digamos que por mucho le saldrá una en el examen, pero vale Profe, la... ¿cuál es? Este es el documento Convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y aseguramiento de la información, que es un documento de esta página Comunidad Contable y lo lleva a este tipo de documento. ¿Ok? Este es el documento. Convergencia a estándares. Exacto. Ok, convergencia y el comparativo. Y el comparativo. Y listo. No me van a echar a la basura, no me van a leer los otros porque, bueno, este libro, como les decía esa vez, esto es un libro que está ahí en internet y se los publiqué como para que ustedes tuvieran de dónde Sí, echar ya. mano, como para estudiar de una Sí. manera mucho más fácil. Esto les va a ayudar mucho, ¿ok? Pero no vayan a pensar que es que aquí va a sacar preguntas, ni mucho menos, sería muy malo si lo No, hiciera. profe, casi que renuncio al trabajo. No, no, Estoy casi que renuncio para quedarme estudiando. no, no digas eso. Entonces, básicamente, entonces, concéntrese en este documento de convergencia estándares, el comparativo y los videos que van a estar publicados en la Y los plataforma. videos. Y listo. ¿Ok? Ok, bueno. De ahí sale el examen. De las otras dos materias, bueno, ya que no logramos como tener este encuentro, porque como el lunes fue festivo, entonces mm, no vi, tampoco pudo hacer esta aclaratoria. Pero ¿de qué materia, María Alejandra? ¿Qué otra materia Nos, ves conmigo? yo con usted veo planeación tributaria Ah, y procedimiento. ok, de procedimientos hice la clase, el video está publicado y de Eh, planeación también les no publiqué de el video. pero yo vi ahorita en el correo que de planeación vi una clase, pero de, de procedimiento no. Y bueno, igual, profe, Estoy entrando a procedimiento. ajá, Aquí están las sesiones sincrónicas. Y aquí sale entonces, retos de la tributación en América Latina, parte uno, la parte 2, ajá, la que vimos en vivo. una mirada a la economía colombiana y lo que hace referencia a la obligación formal y sustancial de los impuestos en Colombia, porque aquí ya nos metimos, digamos que esta fue la primera sesión de específicamente procedimiento tributario, esta que dice sesión sincrónica número 3. Ok, profe, no lo había visto. Eso es sustitución de lo que dejamos de ver el lunes. Exacto, esto fue lo que, Ujú, digamos que el lunes es, digamos que cuando hay festivo yo igual me conecto, ujú. hice la sesión de procedimiento tributario, pero como no llegaron muchos, entonces dije, no, pues no voy a hacer la de planeación, más bien le subo el video, en planeación ya está publicado el video también, Sí, sí. Eso vi un un correo, correo sí, donde usted lo avisa. No sabía. Yo estuve revisando el correo a ver si avisaba y pregunté a un compañero y me dijo, no, el lunes festivo no hay clase. sí, no, aquí en la UBI sí, sí los festivos hay clases. Ay, no. Eh, Bueno. Mira que estos videos son los mismos que Ujú. tienes en procedimiento tributario, o sea que con que los Ok, veas una sola vez es suficiente, sí, estos sí. No, tres. y de todas maneras, en procedimientos tenemos bastantes videos de la DIAN, que Sí, aclaró muchas dudas. sí, exacto. Esos son bastante También, buenos. Les sí, voy a subir buenísimo. de manera, aparte, unos videos que acabaron de sacar la semana pasada, que hablan acerca
declaración de renta a personas naturales. Ay, oye, yo los tengo que dejar porque tengo que pasar a la otra clase. Ah, bueno. Bueno, Lo siento muchas gracias mucho. por aclarar. No, 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 no. listo, Gracias, pues. listo, Bueno, hasta Alejandra, no hay luego. problema. Cuídate, que estés Bueno, bien. hasta luego.